Hola a todos, aquí les traigo un fanfic de qué pasaría si Issei era traicionado y era la reencarnación de Kain, el cual también es el especial 3000 suscriptores. Si dije que haría una de la misma temática pero con Z donde mataría a los del club, bueno aún la haré y en esta no los matará ya que Sona lo impedirá. Bueno, comencemos. Todo comenzaría luego de que Issei tuviera que donar su brazo izquierdo para derrotar a Raiser, lo que no sirvió puesto que fue vencido nuevamente, pero la boda fue pospuesta debido a la interrupción de Issei. En el club de ocultismo Issei estaría en silencio mirando hacia abajo ya que no pudo salvar a Rías de su compromiso, pero este se impactaría al momento en que Rías dice lo siguiente: maldito, ¿cómo te atreviste a interrumpir en mi fiesta de compromiso? Issei diría: pero presidenta. Rías diría: ni peros ni nada, ¿quién te dio autorización de entrometerte en mi compromiso? Issei diría: pensé que usted estaba en contra de su matrimonio arreglado. Rías diría: así era, pero pude ver lo ciega que estaba en ese entonces. Ahora lo que quiero hacer es estar junto a Raiser y te prohíbo que interfieras. A Issei se le rompería el corazón al oír tan frías palabras, a lo que este decidiría marcharse, pero Rías lo detendría diciendo: ¿a dónde crees que vas? ¿Piensas que luego de que hicieras tal acto de insubordinación no te castigaría? Luego de eso se llevarían a Issei al patio trasero del edificio donde torturaron física y emocionalmente al castaño. En el momento en que comenzaron a torturarlo cometieron el más grande error de sus vidas, puesto que algo, más bien alguien oscuro, comenzó a despertar en Issei. Al momento en que se iban dejando a un Issei muy mal herido, desde ese día Issei comenzó a oír una voz oscura que le decía: mátalos, vengate, asesina a tus traidores, deja que las sombras te consuman ya que el poder viene del odio. Issei no sabía qué ocurría, incluso Drake estaba confundido ya que también oía la voz. Día tras día Issei fue torturado física y mentalmente, haciendo que la voz se hiciera cada vez más fuerte. Lo único que hacía que este no cayera ante dicha voz fue la ayuda de Sagi y los del clan City. Claro, Issei no les decía nada sobre dicha voz, pero inconscientemente algo estaba haciendo que Issei cambiara. Pasó de ser un pervertido a alguien casi sin emociones y con una mirada sombría. El primer día la voz se oía a lo lejos, a lo que hizo que Issei pensara que era alguien a lo lejos que le hablaba. Los 3 días siguientes se fue haciendo más audible hasta el momento en que podía oír como si le hablaran justo atrás de él. Los últimos 3 días Issei comenzó a cambiar su personalidad. Drake hacía un gran esfuerzo intentando que Issei no cambiara, lo que resultó inútil. Ya pasado una semana desde la traición de los del club, Issei ya era alguien muy sombrío y sin emociones, pero aún se podía ver algo de su anterior yo. Issei al momento de llegar a su casa sintió algo extraño pero decidió no prestarle atención, pero al entrar puso una mirada de horror al ver los cuerpos sin vida de sus padres clavados a la pared, donde ambos brazos y piernas fueron atravesados por unos clavos gigantes y por encima decía en letras de fuego: esto te enseñará a no entrometerte en mis asuntos. Atentamente, Raiser Phoenix. Issei al ver esa escena comenzaría a gritar de ira. Drake diría: cálmate Issei, no pierdas el control, si lo haces, pero su voz sería opacada por una oscura que diría en voz alta: ¿qué harás ahora? ¿Seguirás de estúpido dejando que te pisoteen o tomarás la venganza por tus propias manos? Issei diría: maldito Raiser, ellos no tenían nada que ver. La voz diría: si piensas así, vengate. Issei diría: me vengaré, me vengaré. La voz diría: bien, ahora acepta tu poder, acepta tu pasado, acéptate, Kain. Issei diría: yo aceptaré lo que soy. Luego Issei sería rodeado por unas sombras la que harían que su cuerpo cambiara totalmente. Su pelo crecería mucho llegando hasta su espalda, su copete se separaría y la parte derecha se pintaría de azul, el resto de su pelo sería de un color negro y sus músculos crecerían, pero debido al uso de tanto poder este se desmayaría, a lo que duraría 2 horas inconsciente, donde el fuego se habría apagado dejando solo las marcas. Al momento en que Issei se despierta diría: ¿qué ocurrió? Luego le llegaría un recuerdo de lo sucedido y diría: ya recuerdo, ese maldito de Raiser mató a mis padres. Luego voltearía a ver a sus padres y con una mirada algo triste diría: ahora lo que puedo hacer es darle una buena sepultura a mis padres, encontrar a Rust, y hacer que Raiser sufra en carne propia lo que yo sufrí multiplicado por 1000. Esa misma tarde el pelinegro se hallaba delante de 2 lápidas a las cuales le colocó unas flores. La gema de Drake aparecería y este diría: lamento su muerte compañero, pero ahora ¿qué harás? Issei diría: ya lo dije, no. Mataré a Raiser, pero antes recuperaré a Rust. Drake diría algo confundido: ¿qué es Rust? Issei diría: es una larga historia, pero solo diré que los del club de ocultismo desataron la maldad que ha habido en mí desde mi vida pasada. Drake diría: ¿vida pasada? ¿Te refieres a qué?
Issei diría, soy la reencarnación de Kain, uno de los campeones más desquiciados de los que habían, pero es muy probable que no sepas que es un campeón dado a que provienen de otra dimensión que se encuentra dentro del Triángulo de las Bermudas, nota del autor. Antes de que se confundan más, haré que el Triángulo de las Bermudas sea la entrada a otra dimensión de la que ninguno de la dimensión de DXD pueda entrar, pero los de la de LOL sí puedan pasar a la de DXD y volver, además que en la dimensión de LOL el tiempo pasa más lento, siendo que un año en la dimensión de DXD equivale de 35 a 36 días en la de LOL. Bueno, sigamos. Light diría, eso es muy impresionante, pero ¿cómo estás tan seguro? Issei diría, ¿oíste las voces que comenzaron desde que me comenzaron a torturar, no es cierto? Light diría, entonces, ¿esa voz era? Issei diría, era mi antiguo yo que me hacía recordar, ahora volvamos a casa que el tiempo de 5 personas ha sido contado y me desharé de ellas. Light diría, te refieres a Rias y a su séquito, ¿verdad? Issei diría, exactamente, ellos serán los primeros en caer ante mi venganza. Luego este se volvió a su casa donde pasaría la noche y al día siguiente se marcharía a la academia con su respectivo uniforme, el cual desde que su forma de actuar cambió comenzó a llevarlo abotonado completo. Este se iría a la academia donde atraería la mirada de las chicas, las cuales susurraban cosas como, ¿quién es ese chico? No parece ser de por acá, quizás sea nuevo, y cosas sobre lo bien que se ve. Al momento en que Issei está llegando a la academia pudo ver a dos chicas con vestiduras blancas y sintió un poder santo proveniendo de ellas y como si fuera poco pudo reconocer a una de las dos, la cual era una castaña. Issei se les acercaría y diría, ¿buscan a alguien? Ambas chicas lo mirarían y una peliazul llamada Xenobia diría, sí, buscamos a Rias Gremory, ¿acaso la conoces? Issei diría, la conozco, sí, tengo algo que ver con ella. No, si quieren hablar con ella pregúntenle a Sona ya que son cercanas. La castaña llamada Irina diría, bueno, gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Issei diría, mi nombre es Youdou Issei. La castaña pegaría un grito de impresión y diría, tú eres Issei? Pero te ves muy diferente. Luego diría algo alegre, por cierto soy yo, Irina, quizás no me reco, pero sería interrumpida por Issei, quien diría, supe que eras tú desde que te vi. Irina se impresionaría ya que había esperado otra reacción, por lo menos que reaccionara, pero Issei no reaccionó de ninguna forma. En ese momento llegaría Sona y Tsubaki, quienes se acercarían al trío sin darse cuenta de que el peli negro era Issei. Sona diría, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Irina diría, mi nombre es Shido Irina. Xenobia diría, mi nombre es Xenobia Cuarta, y buscamos a la heredera del clan Gremorio, a la heredera del clan Citri. Sona diría, yo soy la heredera del clan Citri, ¿acaso necesitan algo? Xenobia diría, queremos hablar en privado si no es mucha molestia. Sona diría, está bien, luego de clases las atenderé en el salón del consejo estudiantil. Irina y Xenobia se irían, a lo que Sona aprovecharía y diría, oye tú, ¿eres nuevo en la academia? Issei diría, nada de eso, solamente he tenido un cambio de imagen. Sona diría, ¿a qué te refieres con cambio de imagen? ¿Y quién eres? Issei diría, y soy Youdou Issei. Sona y Tsubaki se impactarían al oír eso y Sona diría, ¿Youdou? ¿Pero cómo? Issei diría, digamos que desperté, o mejor dicho, él hizo que despertara los recuerdos de mi anterior vida. Sona diría, ¿a qué te refieres? Issei diría, presidenta, ¿usted ha oído del Triángulo de las Bermudas? Sona diría algo intrigada, sí, es un lugar que ni siquiera los Maous se atreven a acercársele, y se dice que no hay nada ahí. ¿Por qué? Issei diría, pues si hay algo ahí, y no solo hay una isla, no, hay una dimensión entera donde habitan los más poderosos campeones, e innumerables bestias. Sona diría, Issei, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso tienes una prueba de lo que estás diciendo? Issei diría, sí, yo mismo, en mi anterior vida me llamaba Kain, el segador sombrío. Sé que no me creerás hasta que te lo demuestre, pero créeme cuando te digo que lo haré. Además te contaré qué fue lo ocurrido. Sona diría, bueno, eso ya no importa. Por cierto, Issei, ¿no te importaría asistir a la reunión con las enviadas de la iglesia ya que buscaban a Rias y tú eres su peón? Issei diría, asistiré, pero no como peón de Rias. También pensaría, ya que hoy mismo dejaré de serlo. Luego de eso cada uno se iría a su salón donde Issei llegaría tarde, lo que sería notado por cierta rubia ex monja del salón. Al momento en que estaban pasando la lista de alumnos y era turno de Issei, el profesor llamaría 2 veces dándose cuenta de su ausencia, y antes de que tachara como inasistente se abriría la puerta, lo que confundiría al profesor. Issei entraría diciendo, perdón por la tardanza, estaba atendiendo asuntos personales. Luego de decir eso se dirigió a su asiento, a lo que el profesor diría con algo de duda, ¿Youdou Issei? Issei diría sin voltear, diga profesor. El profesor diría en estado
De shock al ver tan repentino cambio de Issei, al igual que el resto de sus compañeros, en especial las féminas, quienes comenzaron a hablar de lo bien que se veía, así al ver tal repentino cambio de Issei se sorprendió aún más que todos los del salón y pensaría, tengo que decirle esto a la presidenta Rías. Luego de las horas de clases Issei se iría al consejo estudiantil, ya que planeaba decirle lo sucedido a Sona. Sona y Issei estarían en el salón del consejo estudiantil, a lo que el primero en hablar sería Issei, el cual diría, lo que te voy a decir, te pido que no se lo digas a nadie. Sona diría, está bien, no lo haré. Issei le contaría sobre la muerte de sus padres y que el culpable había sido Raiser, a lo que Sona diría, no puede ser, ese maldito cómo se atrevió. Luego llegaría Sona junto a Irina y Shinobi, a donde estas le contarían sobre que se robaron las espadas Excalibur, que tenían la orden de destruirlas, que fueron los ángeles caídos, y que el líder de estos era Cocabiel, y que no se entrometieran o los matarían. Issei diría, ¿y ustedes tienen pensado pelear con uno de los líderes de Ángel Caído? Shinobi diría, si es necesario, sí. Issei diría, que no entienden que lo que están haciendo es entregarle sus espadas en la mano. Unos simples humanos jamás podrán contra un líder de Ángel Caído. Shinobi diría, ¿a qué te refieres con eso? Issei diría, me refiero a que no tienen el poder para enfrentarse a un ángel caído de alto nivel y aún así son tan estúpidas para intentar enfrentársele. Shinobi diría, ¿acaso quieres probar nuestro poder? Issei diría riéndose, veamos de lo que son capaces. Además, eso me servirá para calentamiento antes de acabar de una vez por todas con esos 5. Sona al oír eso último diría, ¿a qué te refieres con eso, Youdou? Issei diría con una mirada macabra, me refiero que mataré a los del club de ocultismo por traicionarme. Sona diría algo preocupada y alterada, no puedes, piénsalo antes de que sea demasiado tarde, si lo haces tu cabeza tendrá precio en el inframundo. Issei diría, no me importa, que vengan cuantos demonios quieran, los asesinaré de igual manera. Sona al ver la mirada de Issei pudo ver que no mentía a lo que dijo, por favor, no lo hagas, no todavía. Issei diría, ya que te debo un favor lo haré, pero antes, en un lugar abierto se podría ver a Irina y Shinobi, quienes tenían sus espadas desenfundadas. Sona al ver que Issei no sacaba su guante del dragón diría, ¿por qué no sacas tu Boosted Gear? Issei diría, solo mira. Issei extendería un poco ambos brazos y los colocaría en forma de como si fuera a agarrar algo y diría, ven a mí, Raast. Luego de decir eso se materializaría una especie de guadaña, la cual tenía un ojo extraño de color rojo. Al momento en que Issei toma la guadaña, se pudo ver como una especie de armadura saldría en sus dedos, y también se oiría una voz sombría que diría, quien demostrara ser digno. Irina y Shinobi ignorarían la voz, a lo que comenzarían a atacar a Issei, el cual detenía los ataques con suma facilidad. Estas se alejarían algo de Issei y decía lo que Issei haría un corte segador, el cual es un ataque que consiste en lanzarse hacia adelante para luego golpear a sus enemigos cercanos. Las chicas usarían sus espadas para bloquear el ataque, pero serían mandadas a volar. Sona y Tsubaki vería como Issei vencía a Irina y Shinobi sin siquiera esforzarse. En ese momento llegaría Rías junto a su séquito, a excepción de Asia, los cuales buscaban a Issei pero sintieron el poder de la batalla y fueron. Kiba al ver las espadas vería que eran espadas sagradas, lo que haría que éste se enfadara. Rías vería la pelea y no reconocería a Issei, a lo que le diría a Sona, ¿qué ocurre? ¿Y quién es ese sujeto de allá? Pero Sona, antes de que pudiera decir algo, llegaría hacia la cual se podía ver que había corrido mucho y diría, presidenta, Issei está. Rías diría, ¿Issei qué? Luego Asia vería a Issei y diría señalándolo, es él. Ese es Issei. Los del club al oír eso se impresionarían, a lo que Rías diría, no puede ser, Issei es muy distinto, además jamás tendría tal poder. Kiba, quien no se pudo contener más, iría en ataque hacia Shinobi, a lo que pasaría a un lado de Issei, el cual usaría el mango de su guadaña para darle un golpe en el estómago haciendo que escupa sangre y cayera de rodillas. Luego Issei lo levantaría del cuello para luego darle una patada mandándolo hacia Rías inconsciente. Issei diría con una voz sombría, no estorbes. Luego vería a Irina y Shinobi, quienes estarían cansadas, y diría, esto se ha terminado. Shinobi diría, ¿a qué te refieres? Issei diría, ya he demostrado clara superioridad ante ustedes, y ni siquiera he usado una milésima parte de mi poder. Aún así, ¿tienen planeado enfrentarse a ese tal Cocabiel solas? Shinobi diría, sí, me impresiona que seas tan poderoso. Issei diría, si necesitas ayuda contra ese tal Cocabiel, llámame, que aún tengo ganas de luchar. Después de todo, soy un alma libre. Luego Irina y Shinobi se irían, pero no antes de que Shinobi agradeciera su propuesta. Issei miraría de reojo a los del club de ocultismo y pondría una sonrisa macabra para luego hacer unos giros con su arma y apuntarle con esta con dicha expresión que haría que los del club de ocultismo se asustara. Issei diría, Rías Gremory, paga
castigaras por el pecado de haberme traicionado, y no seré tan piadoso como con esa basura de ahí, eso lo diría refiriéndose a Kiba, quien seguía inconsciente mientras Asia sanaba sus heridas. Rías diría, ¿y tú quién se supone que eres? Issei diría, ¿la maldita rubia no te lo dijo? Yo soy Youdou Issei, y dale las gracias a Sona que pidió clemencia hacia tu persona. Rías diría, no seas estúpido, ¿no creerás que podrás contra nosotros? Luego le diría a Koneko y a Akeno que lo atacaran, pero antes de que estos hicieran algo Issei dio un salto haciendo girar su hoz y luego caería haciendo un corte horizontal el cual crearía una enorme masa de poder el cual se dirigió hacia Koneko y Akeno la cual crearía una barrera la cual sería destruida como cristal así dejándola muy herida al igual que a Koneko. Issei diría, eso solo es una advertencia, luego desaparecería entre las sombras al momento en que Asia va a curar a Koneko y a Akeno. Issei antes de irse diría, dile a Sona que te dé mis piezas de peón ya que a partir de ahora estoy por mi cuenta. Al terminar de decir eso desaparecería. Rías le diría algo asustada a Sona, ¿a qué se refiere con que me des sus piezas de peón? Sona le daría las piezas de Issei diciendo, a eso se refería. Rías iba a decir algo pero sería interrumpida por la repentina aparición de unas sombras que al desaparecer se podrían ver unas cajas con una nota que diría, a partir de ahora si vuelven a dar un solo paso dentro de mi casa, lo tomaré como una declaración de guerra y les daré una muerte lenta y dolorosa tal y como le sucedió a ellos. Rías se impactaría más aún con lo último que no sabía a qué se refería. Sona diría, ¿ahora qué harás Rías? ¿Piensas pedirle perdón? Rías diría algo enfadada, ¿a qué te refieres? Sona diría, me refiero a todo lo que le has hecho, lo has castigado sin razón. Rías diría, se lo merecía y su castigo aún no termina. Sona diría, ¿piensas que podrás contra él? Recapacita Rías, o la próxima vez no podré hacer que tenga piedad con ustedes. Rías diría, no importa, acabaremos con él y listo. Sona diría, ¿que no acabas de ver que con un simple ataque los venció? Ni siquiera se esforzó en lo más mínimo, te sugiero que pidas perdón y quizás te perdone. Rías diría, nada de eso, jamás le pediré perdón. Sona daría un suspiro y diría, bueno fue lindo conocerte y no digas que no te lo advertí, ahora que lo veo y se dejo de estar aliado a la facción de los demonios y si las demás facciones en especial la de los ángeles caídos se entera de eso intentaran que Issei se una a ellos a lo que si te conviertes en un blanco no dudara en matarte. Rías se asustaría por eso ya que lo que dice Sona es cierto. Rías diría, ¿y qué harás? Sona diría, yo nada. Luego de decir eso Sona se iría junto a Tsubaki pero en realidad sí haría algo con ayuda de Sir Setch para que Issei se uniera de nuevo a la facción de los demonios. Más tarde Kiba se despertaría y se iría sin que se dieran cuenta, o eso es lo que él creyó ya que cierta peli blanca había visto su mirada y lo siguió. En la casa de Issei, este se preparaba para dormir hasta que la gema de Draiga aparece y este dice, oye compañero, me sorprendió lo fuerte que te volvistes, no tengo duda de que vencerás al blanco. Issei diría, el blanco, es cierto, mencionaste eso anteriormente. Light diría, además tendrás que luchar contra él. Issei diría, bien, no me importa, si me sirve para descargar mi ira. Light diría, no lo subestimes, aún no sabemos de lo que es capaz. Issei diría, de lo que sea capaz o no, sé que jamás podrá contra mí, ya que la diferencia entre él y yo es del cielo a la tierra. Sabes que nadie, de este mundo ha podido ir a él de donde yo vengo por falta de poder, y si yo quisiera podría volver, pero primero me encargaré del clan Gremory y del clan Fénix. Al día siguiente Issei iría a la academia donde no se toparía con los del clan Gremory o simplemente estos lo evitaban. Lo que no evitaban a Issei más por el contrario lo rodearon eran las chicas de su salón las cuales le hacían de toda clase de preguntas las cuales molestaban al pelinegro y decidió ignorarlas y marcharse. Luego de clases decidió ir por Irina y Shinobi donde las encontró pidiendo dinero. Issei decidió invitarles a comer solamente para sacarles información de su progreso. Las chicas al principio tenían dudas a lo que Issei diría, si hubiera querido matarlas lo habría hecho en nuestro combate. Además les dije que si necesitaban ayuda me dijeran. Luego de eso, Irina y Zenobia se irían junto a Issei donde este las invitaría a comer donde estas comerían una gran cantidad de comida. Eso a Issei no le importaba en absoluto, y al terminar Zenobia diría, bien, dijiste que nos ayudarías ¿no? Issei diría, claro pero solo para poder probar el poder de ese tal Cocabiel. Zenobia diría, entonces no quieres nada a cambio.
Issei diría, ya dije que no, Zenobia diría bien, luego de eso se dirigirían a la entrada pero se toparían con Koneko y Kiba. Lo que Issei sin pensarlo dos veces dijo, ¿ustedes qué mierda hacen estorbando en mi camino? Lárguense o los mataré. Kiba y Koneko se asustaron al oírlo pero Irina diría, cálmate Issei. Zenobia diría, ¿ustedes dos qué es lo que quieren? Koneko quien seguía algo asustada diría, nosotros iremos con ustedes para destruir las espadas Excalibur. Issei diría, al único lugar que van es al purgatorio si no se largan en este mismo instante. Luego de decir eso invocaría al guante del dragón rojo. Irina diría, Issei por favor cálmate, no sé qué ocurrió pero tú no eras así, por favor cálmate. Issei se calmaría un poco pero aún así emitía un aura asesina en contra de Koneko y Kiba. Zenobia diría, no sabía que eras el Sekiriute, bueno ya no importa, ustedes dos si quieren venir será bajo su propia responsabilidad. Issei frunciría el ceño pero no diría nada a lo que irían junto a Irina y Zenobia a un lugar específico. Estos estarían en una iglesia abandonada donde se vestirían como sacerdotes, lo que a Issei no le importaría la manera en que vistiera. Zenobia diría, es mejor que nos separemos, Irina y yo iremos por el oeste, Kiba y Koneko irán por el este. Issei iba a protestar a tal decisión a lo que luego pensó, puedo matarlos y decir que fue ese tal Cocabiel, y si Rías me ataca técnicamente sería autodefensa, dos pájaros de un tiro. Irina vería que Issei tendría una sonrisa macabra y diría, Issei no los vayas a matar, por favor. Issei diría, TCH como quieras, pero si el enemigo los ataca no moveré un solo dedo. Shinobi diría, como quieras y encuentran algo avísenos. Luego diría, como te debemos un favor te diré que el blanco despertó. Issei al oír eso puso una sonrisa macabra y diría, bien, creo que tendré algo con quien jugar. Luego ambos equipos se separaron. Issei trataba de contener sus ganas de matarlos y se imaginó 13 escenarios diferentes para asesinarlos de manera brutal. Kiba diría, tal vez estén en un lugar apartado de la ciudad. Issei pensaría bien, vayamos a un lugar apartado para poder acabar con sus miserables vidas y poder ver la mirada de horror de esa maldita de Rías. Estos irían al lugar donde pelearon contra el demonio renegado, hecho que no inmutó en absoluto al pelinegro. Estos sintieron un escalofrío a lo que Koneko vio a Fred a lo que anunció la presencia de este. Fred se lanzaría en ataque al igual que Kiba. Issei diría, bueno ya que nos descubrieron me quitaré esta porquería. Luego se quitaría la ropa de sacerdote quedando con la ropa que usaba en su anterior vida. Fred diría, oye tú, el nuevo, ¿quién demonios eres? Issei diría, puedes llamarme, el segador sombrío, Kain, pero tu lucha no es conmigo, es con ese bastardo de Aya. Ahora que lo pienso, haz algo bueno por el mundo y mátalo, de la manera más brutal si es posible. Fred diría confundido, ¿acaso no es tu compañero? Issei comenzaría a reír de manera psicopática, ja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 , ¿crees que me aliaría con basuras como esa? Jajajajajajajaja, claro que no, es más si tengo la oportunidad yo mismo lo desmembraría, pero tienes el privilegio de hacerlo. Fred y Kiba lucharían a la par. Issei diría, oye maldito exorcista, termina tu trabajo y mátalo o yo mismo voy a hacerlo. Koneko oía todo eso pero por el miedo no pudo hacer nada. Luego llegarían Zenobia e Irina donde Zenobia pelearía contra Fred al mismo tiempo que Kiba, lo que haría que este tuviera muchos problemas. Se escucharía una voz que diría, al parecer tienes muchos problemas, ¿de dónde ven? Y a la voz saldría un viejo de vestiduras sacerdotales. Fred diría son 2 contra 1 así jamás podré vencerlos. El viejo llamado Balba diría es mejor que nos retiremos. Fred diría como ordene, luego sacaría una esfera blanca y la arrojaría creando una luz enseguecedora. Luego de que se disipara la luz se habían ido Fred y Balba. Kiba, Zenobia e Irina los perseguirían dejando a Issei junto a Koneko. Issei reiría de manera psicopática lo que asustaría a Koneko ya que sintió como algo filoso le rozaba el cuello. Issei diría con voz macabra, ¿quién imaginaría que me desharía de la mocosa primero? Bueno no importa, veamos, un sacerdote con una Excalibur ataco y mato a la pequeña Koneko. Koneko cerraría los ojos pero se oiría una voz que diría, ¿qué piensas que estás haciendo? Esa voz sería de Rías que apareció junto a Akeno, Sona y Tsubaki. Issei diría, TCH justo cuando tenía la oportunidad. Luego haría desaparecer a Rast. Luego diría, bueno ya que no tengo nada más que hacer acá me voy. Rías diría autoritariamente, ¿a dónde crees que vas? Grave error ya que Issei al oír la manera en que se dirigió a él se envolvió en unas sombras desapareciendo y apareciendo delante de Rías para luego alzarla en el aire ahorcándola. Issei diría, ¿a quién crees que te diriges maldita? Rías hacía su mayor esfuerzo para soltarse siendo inútil, ¿a qué no iba a ayudarla? Pero Sona diría, Issei por favor bájala. Issei diría, TCH luego lanzaría a Rías como si fuera un muñeco de trapo. Issei diría, entenderás que no tengo ganas de dar explicaciones ¿cierto?
Sona diría, no importa, no vine a pedirte explicaciones ya que dejaste en claro que eres libre de hacer lo que te plazca, solamente quiero que me acompañes a ver a alguien. Issei diría, está bien como quieras. Estos se irían dejando a Rías, quien aún no recuperaba la respiración, junto a Akeno, la cual la estaba ayudando a levantarse, y con Eko que se impactó como Issei desapareció y apareció delante de Rías. Sona y Tsubaki llevarían a Issei con los 4 Maous. Issei al sentir su poder sabría que eran los 4 Maous, a lo que le llegó a pensar, ¿que quieren los 4 Maous conmigo? Bueno, no importa si intentan algo, simplemente los asesinaré. Los Maous verían a Issei con mirada analítica, Ajuka, Belzebub y Falbium Asmodeus aumentarían su poder mágico tratando de intimidar a Issei, quien ni se inmutó pero supo sus intenciones, a lo que aumentó su poder mágico haciendo que unas tenues sombras cubran parte de él. Todos ahí presentes se asustaron al sentir el poder de Issei, ya que este emanaba sed de sangre y ganas de matar, además de que el poder de este era extraño, algo que jamás habían sentido. Ajuka y Asmodeus bajarían su poder mágico y Sir Zeps diría, eso es impresionante, jamás había sentido tal poder. Y se diría, ¿y qué quieren los 4 Maous conmigo? Sir Zeps diría, primero que nada, me gustaría pedir disculpas por lo que mi hermana, su séquito y el maldito de Raiser te han hecho. Issei diría, no necesito tu lástima, así que dime qué es lo que quieren. Sir Zeps se sorprendería al oír las palabras frías de Issei y diría, bueno, te tenemos una propuesta, y es que si quisieras ser un demonio de clase suprema. Issei diría, ¿por qué me ofrecen eso? Sir Zeps diría, pensé que sería buena forma de recompensarte lo que sufriste. Issei iba a decir algo, pero Sir Zeps dijo algo que hizo que Issei no se pudiera negar, y fue, si eres un demonio de clase suprema tendrás una mayor impunidad ante algún delito. Issei aceptaría pensando que si era un demonio de clase suprema podría asesinar a Rías sin meterse en problemas innecesarios. Issei aceptó, a lo que Asmodeus le dijo que concentrara su poder mágico, y este concentró mucho poder en una esfera, lo que impresionó a todos ya que era diferente a lo normal, pero no le prestaron mucha atención, a lo que Asmodeus se iría junto a la esfera de poder, a lo que Issei se pondría en pose de meditación y comenzaría a pensar en maneras de matar a Rías y a su séquito. Este pondría una media sonrisa, a lo que Sona al verla sabría que era lo que pensaba y se pondría en estado de shock por un momento. Luego de 2 horas llegaría Asmodeus con las piezas de Issei. Asmodeus diría, lamento la tardanza, es que me impresioné al ver que las piezas eran distintas. Issei diría, ¿a qué te refieres con distintas? Asmodeus diría, no desprenden un poder demoníaco, lo que me da a entender que si al que elijas no se convertirá en demonio, pero sí tendrá una mayor tasa de vida y tendrá habilidades de un demonio como alterar su apariencia. Issei diría, bueno, eso a mí no me importa. Asmodeus le pasaría la pieza de rey para que ésta se metiera en el cuerpo de este. Luego Issei diría, oye Sir Zeps diría, ¿ocurre algo? Issei diría, sí, quisiera que me hicieras un favor, el cual es hacer mi casa más grande para mis aliados. Sir Zeps diría, claro, ¿cuántas personas? Issei diría, 15, Sona diría, ¿piensas que podrás conseguir 15 sirvientes en tan poco tiempo? Issei diría, sirvientes no, yo no buscaré sirvientes, buscaré aliados. Sona diría, bueno, pero ¿cómo los conseguirás? Issei diría, ya verás. Por cierto, las habitaciones tienen que ser específicas para ciertas personas con gustos extraños. Ahora si me disculpan tengo a un lugar que ir, quizás tarde varios días, así que eviten confrontamientos contra ese tal Cocabiel, o sus subordinados. Luego de decir eso Issei se iría sin decir a qué lugar se iría, lo que dejaría una gran duda en todos ahí presentes, y es, ¿a dónde irá? Bueno, eso es todo, espero que les guste. Si es así, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Antes de irme quisiera agradecer el apoyo que ha recibido este canal, no tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy. Bueno, ahora sin más me despido,